gracias por su tiempo. Hay mucha gente que conozco, que admiro, que me entrenó, Ale me entrenó, Juan me entrenó, con Darío compartí. Miguel es un gran referente para mí, que ya lo escucharon, pero referente de consulta permanente, el Champion también, y con Fer muchas veces compartimos charlas. Con lo que creo de los últimos que nombré es que nos une la flexibilidad para mirar el juego, para pensar el juego. A mí desde muy chico me enseñaron a... ¿Cómo andas? ¿Bien? Me enseñaron a pensar el juego y a desafiar lo establecido en el juego. El otro día hablaba con el Tano Lofreda y le decía que yo tuve una gran escuela porque crecí escuchando charlas de él con mi papá todo el tiempo y con el Gringo Perazo. Y recuerdo una vez que estaban hablando ellos, después de que había salido campeón el SIC, no sé, debía ser el 93, y yo estaba ahí, eran las 9 de la mañana, y de pronto me miran y se dan cuenta que estoy ahí, y dicen, este rugby va a quedar tarado. Dicen. Bueno, pero de alguna manera la curiosidad y el juego fue siempre lo que me llamó y lo que me atrajo, y siempre me atrae juntarme con gente que piensa el juego. Y viceversa, que el juego le hace pensar. Yo estoy cada vez más convencido que el juego es una invitación a pensar. Es un gran acertijo que todo el tiempo nos invita a hacernos preguntas. Es un problema tras otro que tenés que resolver. Y pareciera ser que a veces eso no es considerado por quienes practican el deporte. Todo se debate entre ganar y perder, digamos, y me parece que eso lleva a la estupidez. Solamente definirte como persona si ganás o perdés. Y a veces ganar, ¿no?, te hace que te identifiques con ese que gana, digamos, yo soy el que gana, y pensás ciertas cosas sobre vos mismo. Y si perdés, pensás ciertas cosas sobre vos mismo. Lo cual es muy problemático, basar tu identidad en eso. Pero es lo que sucede y es cultural. Entonces, hace un tiempo empecé a pensar, ¿cuál es el verdadero sentido del deporte? ¿No? Por un lado no lo tiene. La verdad es que no tiene mucho sentido. Simplemente el sentido se lo damos nosotros. ¿Por qué? Por esto mismo que decía, porque es una invitación a pensar. Y todo lo que pasa adentro de ello. A mí lo que me pasó como jugador profesional es que me encontré con mucha frustración y no sabía bien qué hacer con esa frustración, hasta que me di cuenta que en realidad el juego, el rugby, es tan parecido a hacerte un monje, ir a meditar, y esto que hacen los monjes, ¿no?, que se van a meditar y a conocerse y a hacerse preguntas. Es lo mismo, simplemente que es de otra manera. Pero a la vez también me di cuenta que el deporte es una forma de expresión, es una forma artística de expresión. La cancha es un escenario. Miguel por ahí no está tan de acuerdo la última vez que lo hablamos, pero yo creo que el deporte es una forma de expresión. Y me di cuenta que lo necesario que es desarrollar un entrenamiento que tenga que ver con lo que yo llamo el juego interno, aprender a jugar el juego interno. Es decir, de chicos nos enseñan las reglas, hoy está muy bien organizado cómo se enseña el deporte, aprender jugando, ¿no?, aprender investigando, después aprender a competir, etc. Pero no nos enseñan a reflexionar sobre nosotros mismos y hacernos más sensibles. Estoy seguro que Fer hablaste de algo de la sensibilidad cuando hablaste de las emociones, pero yo creo que en definitiva es eso, ¿no? Una emoción en un partido es tan desafiante como tener que marcar a los All Blacks en una recuperación de pelota de line out como el primer try del otro día. El desafío es el mismo. ¿Qué hago ante
ante ese desafío? ¿Cómo me paro frente a ese desafío? Y yo no me voy a dar cuenta de acordarte, de hacerte acordar que pases. Pero si querés. Sí, esa está bien. Entonces, lo primero que entiendo como juego interno es entrenar la atención. Entrenarnos en estar atentos. Mi primer acercamiento hacia esto fue la práctica Zen. La práctica del Zen, hace muchos años, cuando todavía era jugador. Porque me daba cuenta que vivía todo el tiempo condicionado por mis pensamientos y teniendo participaciones esporádicas en el juego. Es decir, tenía una participación, ante eso reaccionaba de una manera, con lo cual tenía pensamientos, esos pensamientos disparaban alguna emoción, esa emoción influía obviamente en mi corporalidad, claramente, porque vivimos la vida con el cuerpo y no con otro lugar, ni con otra cosa. Y eso se manifiesta en el juego. Entonces, fue como mi primer descubrimiento. Vivimos muchas veces en un plano alejado de lo que está pasando en el momento presente. Esa investigación, creo yo, es lo necesario. Primero, digamos, darte cuenta de lo que te pasa es el camino para corregirlo. Si vos no te das cuenta, es muy difícil cambiarlo. Y con el tiempo y entrenando deportistas, me di cuenta que es lo común. Todos viven esta situación. Pensamientos, fallar, pensamientos, emoción, distracción, participaciones discontinuas en el juego. Y entrenar la atención es estar atento al proceso de estar vivos. Yo no llamo entrenamiento mental porque primero que no sabemos bien definir qué es la mente. Ni siquiera los que más han estudiado la mente, que son los budistas, saben bien qué es la mente, ¿no? Pero sí podemos decir o por lo menos puedo decir que mente y cuerpo son la misma cosa. Es decir, lo que experimento, lo experimento a través del cuerpo y no podría decir otra cosa. Lo experimento a través del cuerpo. A veces confundimos mente con pensamientos. No, porque mi mente se va, mi cuerpo, dicen muchos. Si tu foco de atención se va a otro lugar, tu expresión corporal va a ser de una manera determinada. Es decir, fallaste en un gesto, o fallaste un tiro, fallaste un tackle, y cómo te relacionas con eso va a influir en tu corporalidad. Generalmente es tensión, exceso de tensión, y eso se acumula y se carga durante el resto del partido. Entonces, lo primero que empecé a entrenar es eso, darme cuenta de lo que me pasaba mientras hacía lo que hacía. Y bueno, lo que me daba cuenta es que muchas veces hacía más tensión de la necesaria para moverme, me movía descoordinadamente porque, digamos, no estaba prestando atención a mi movimiento. Mis pases no eran siempre los mismos, porque no prestaba atención al detalle de cómo pasaba la pelota, no prestaba atención a los pies, a cómo el movimiento empieza de los pies y se transfiere hasta las manos y hasta los dedos. En fin. La metacognición para mí es definitivamente el fin del entrenamiento de juego interno. Es la habilidad que tenemos de ser conscientes de lo que hacemos mientras lo hacemos. Es poder... ¿Vienes a apuntar algo? Es poder pensar, poder reflexionar sobre nosotros mismos. Hay tres estrategias que para mí son muy importantes para entrenarlas. Y en el deporte no pueden faltar. Antes de eso, hacer un diagnóstico. Porque si yo no sé en dónde estoy fallando, es muy difícil que pueda cambiarlo. En la medida que tengo un diagnóstico, es que puedo planificar lo que voy a hacer. Algo de lo que estabas hablando hace un rato, Ale. Linkeando con lo que hablabas de la periodización táctica,
Leí un artículo ayer que Eddie Jones habla, que lo empezó a estudiar por Mourinho, que creo que es uno de los principales difusores o que los puso en práctica. No sé si lo difundió tanto, pero sí lo puso mucho en práctica. Y de lo que se daba cuenta era había momentos del partido, probablemente por estudios de datos también, donde la atención de los jugadores bajaba y esa atención tenía directa incidencia en sus gestos, por lo tanto, en la capacidad de comprender el juego en ese momento, de adaptarse a la situación del juego en ese momento. Entonces, poder detectar esos momentos de manera individual. ¿Cuáles son los momentos en que me distraigo? ¿Cuáles son los momentos donde fallo? ¿Cuáles son los momentos donde me frustro en el juego? Muy común es que el jugador entre pasado de ansiedad o que entre paralizado y que los primeros minutos se los pierda. Y a veces es muy tarde. 3 tries abajo y si son los All Blacks es muy tarde. Entonces, darte cuenta de eso te permite hacer un diagnóstico y prepararte. Como dice Pat Riley, dice, no alcanza con estar listo, hay que estar preparado. Y estar preparado es tener una práctica continua de atención. Yo creo que atención es igual a metacognición. Porque una alimenta a la otra, ¿no? Y ¿puedes pasar, Juan? Entrenar la atención, muchas veces que lo he preguntado en entrenamientos que di, nadie me sabía contestar bien. Y a veces me dicen, bueno, concentrarse, me decían. Está bien, pero ¿qué? ¿Cómo se hace? ¿No? El tema es cómo se hace. Lo que más necesitamos, que estamos en la era de la información, es saber el cómo. La información no nos dice nada por sí. Yo soy muy partidario de la práctica. Vamos a hacerlo. Todo muy lindo, pero necesitamos tener una forma de hacerlo y ser consistentes. Entrenar la atención es dirigir el foco a los sentidos y al cuerpo. Porque el presente siempre sucede, ¿sí? Lo sentimos con el cuerpo. No es desde otro lugar. No existe, bueno, entreno la mente por un lado. Todo lo podemos entrenar al mismo tiempo. Después podemos pensar en aprender a pensar, ¿sí? Desarrollar el pensamiento lógico. Y el entrenamiento de la atención, también comprobado que muchas veces termina en algo aislado, es decir, el deportista o la persona haciendo algo aislado. Bueno, yo hago mi meditación en un lugar como si eso fuera todo. Bueno, yo en un entorno donde queda como limitado a eso. Y es poder entrenar esa habilidad para llevarla a un juego, a la relación con otros, a un entorno. Si no, no tiene sentido. Digamos, siempre estamos relacionándonos con el entorno. Y el entrenamiento es observar nuestro mundo interno, ¿sí? Que está compuesto de nuestras experiencias, la cultura, todo eso que creemos, ¿sí? Y lo que nos devuelve el entorno. Ahí lo puse como yo lo llamo, es observar esta mente reactiva. Todos tenemos una mente reactiva, que está reaccionando ante lo que sucede porque no le gusta lo que sucede. Y cuando le gusta se apega, quiere que sea así para siempre. Entonces eso es un conflicto permanente. Llevado a un ejemplo del deporte, la frustración tiene que ver con no poder adaptarte a algo que está pasando. Y tu mente está queriendo que sea de otra manera, pero no es de esa manera. Y no te estás adaptando. Entonces, poder observar que la mente reacciona es algo que puedes entrenar todo el tiempo, acá, en este momento, ¿no? Por ahí, ante alguna palabra que yo dije, quizás su mente está reaccionando, ¿no? ¿Qué dijo? Dijo algo que no. O se apegó. A ver eso que dijo, me encantó porque yo pienso igual, ¿no? La mente todo el tiempo está apegándose o reaccionando frente a las cosas. Y el entrenamiento finalmente es
separar, o agrandar, mejor dicho, el espacio entre el estímulo, me pegan una piña jugando, el estímulo, lo que pienso, lo que va a salir de eso va a salir un gesto, y la respuesta. Entre estímulo y respuesta, tengo que agrandar ese espacio. Una mente muy reactiva es aquella que, ante la reacción, responde. Responde, 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 ¿sí? Entonces nunca está eligiendo sus respuestas. Siempre está siendo gobernado por las emociones. En rugby es muy fácil de verlo, de ver un jugador reactivo. Es aquel que comete muchos penales, que le dicen, no metas la mano, mete la mano. No responda, responde la piña. No le habla al referee. Ante el cansancio, ¿sí? No puede adaptarse, por ejemplo, no se para en la pared defensiva, le gana el cansancio. ¿El cansancio qué es? Bueno, la mente también diciéndote, qué cansado que estás, la puta madre, ¿qué hago? ¿No? Está siendo dominado por ese diálogo interno. ¿Cómo lo entrenamos? De múltiples maneras, pero ahora voy a seguir hablando un poquito sobre lo que yo diseñé y cómo lo trabajo. Quizás la primera forma que puedo decir, porque hablé del Zen, es empezar a entrenar el silencio y la quietud. Entrenar el silencio y la quietud. Aprender a pasar momentos de silencio y de quietud. Vivimos en una era donde todo el tiempo necesitamos estímulos. Todo el tiempo necesitamos estímulos. Véanlo en el tren, en el colectivo o en una reunión. Incluso acá, capaz que le dan ganas de agarrar el teléfono si lo que estoy diciendo les aburre, ¿no? La mente reaccionando y queriéndose ir a un lugar más cómodo, más agradable. Entonces, aprender a hacer silencio me permite ir hacia ese mundo interno y desarrollar lo que se llama interocepción, que es la capacidad de sentir el cuerpo desde adentro. ¿Cómo se siente una emoción? No, mucha gente no sabe cómo se siente una emoción. Ni siquiera se da cuenta que tiene una emoción y están enojados o tristes y no se dan cuenta. Entonces, capacidad de sentir el cuerpo desde adentro. ¿Cuánta atención estoy haciendo para hacer lo que hago? ¿Necesito hacer mucha atención para hablar, para mirar? ¿Cómo se siente el miedo cuando siento miedo? ¿Y cómo influye el miedo en mi movimiento, en un gesto técnico? El miedo es la emoción más común. En los deportistas es total. Yo trabajo últimamente mucho con jugadores de pádel y es muy loco porque muchos me dicen que lo que más miedo le da es recibir un saque. Y todo el tiempo están recibiendo el saque, ¿no? Entonces, todo el tiempo están teniendo miedo, que es normal, pero están siendo dominados por el miedo. O sea, les gana el miedo, no saben qué hacer ante ese miedo. Le temblonan las manos, le transpiran las manos, tensión en los hombros y bueno, entonces esa corporalidad probablemente haga que falles el tiro, que no estés registrando ni lo puedas regular. ¿Podemos pasar? Gracias. Yo hablo de estrategias metacognitivas. Como hablé de este diagnóstico, primero darme cuenta, entonces planificar cómo voy a entrenar y qué voy a observar. Primero cómo lo voy a hacer, después aprender a entrenarlo durante la práctica, durante el entrenamiento y durante el partido, ¿sí? Empezar a registrar durante el partido cómo lo estoy haciendo. Cuanto más práctica vayas teniendo, más vas a registrar esos momentos y más vas a poder ajustar. Más vas a poder cambiar lo que te está pasando. Porque te vas a dar cuenta, si en un momento del partido el diálogo interno te está diciendo, bueno, ahora en esta no corras, o en esta no vayas al rack, o en esta, bueno, tomo esta decisión que tiene más que ver con la supervivencia que con el plan de juego. Bueno, date cuenta. Con que te des cuenta ya es el primer paso. Quizás la próxima puedas, aparte de darte cuenta, cambiarla. Tomar la otra decisión. Y después evaluar. Me sorprende la cantidad de deportistas que no evalúan su
su propia performance. Vuelvo al pádel, pero también trabajo con jugadores de básquet que no se autoevalúan. Digo, evalúan las estadísticas, todo, pero no evalúan su juego interno. ¿Cómo tomé decisiones? ¿Por qué tomé tal decisión? ¿Qué me pasó en ese momento? ¿De dónde venía? Y siempre les hago ir más atrás. Bueno, ¿y cómo llegabas a esa situación? ¿Te habías preparado? ¿Considerabas estar preparado para esa situación? ¿Cómo era tu preparación? ¿Cómo llegabas ahí? ¿Estabas atento? ¿Estabas pendiente de que te podía pasar? Simplemente hacerte la pregunta ya le pone foco a que te pueda pasar otra vez y que estés más atento en la próxima. Descubro también que evaluarse y tener registro es lo que en definitiva les permite ir cambiando también esas conductas. Finalmente yo decía, bueno, ¿cuál es el sentido del rugby? Y el sentido es enorme, digamos, nos permite cambiar como personas y cambiar la forma que nos paramos frente al mundo. Es decir, manejar emociones, ser más consciente de mi movimiento, cómo me expreso, cómo pienso. Yo ahí lo enumero, bueno, modificar gestos, hábitos de movimiento, registrar y manejar respuestas a las emociones, entender cómo participo en el juego. Es otra cosa que me llama mucho la atención, es que muchos deportistas no consideran su participación sin pelotas, en los deportes con pelota, ¿no? Directamente no lo piensan. ¿Cómo participo sin la pelota en el juego? Y es una pregunta que abre un panorama enorme. ¿Por qué no participo del juego sin pelota? O mejor dicho, ¿cómo es que participo sin pelota? ¿Qué hago en esos momentos? ¿Dónde voy? ¿A dónde está mi foco de atención? Y una que me interesa mucho es las maneras en que nos relacionamos con otros y con los problemas. ¿Cómo me relaciono con otros y con los problemas? Porque se dice mucho que el deporte es un entrenamiento para la vida. Digamos, si vos realmente querés que sea, porque puede que no sea. Todo depende de cómo vos te pares frente a eso. Si vos decidís que esto es un entrenamiento para resolver problemas y cómo manejas tus emociones frente a esos problemas, bueno, puede ser un entrenamiento para la vida. Además de la persistencia, la disciplina. 5 minutos. Ah, bueno. Lo voy a lograr. Igual el minuto que me debe está contado. Bueno. No soy muy amigo de las presentaciones yo. De estas. Lo voy armando. Yo considero que hay 3 inteligencias. En realidad no lo considero, es la manera que me sirve para organizar el trabajo. La inteligencia corporal, la inteligencia vincular y la inteligencia deportiva. La inteligencia corporal es esto que hablaba de poder regular el estrés, poder darme cuenta que tengo estrés, poder darme cuenta que hay tensión de sobra y eso está influyendo en mis gestos, poder ajustar el movimiento mientras lo estoy haciendo. El pase, ¿qué estás haciendo cuando pasas la pelota? ¿Qué está faltando ahí? Poder ajustar. La inteligencia deportiva es comprender el juego desde tener el conocimiento y el conocimiento técnico, comprensión táctica y estrategia, conocer los principios del juego. Es sorprendente cómo mucha gente no conoce los principios del juego, que son anteriores, ¿no? A veces creo que el deporte se vuelve como un escenario donde solo se habla de coreografías, de tácticas y cosas, pero no se habla de los principios del juego, ¿no? que es, digamos, para mí lo más interesante. ¿Cómo hacemos para tener esa pelota y cómo lo hacemos para marcar puntos? ¿Cuál es ese camino? Y la inteligencia vincular. Que esto es, como para mí, una de las cosas más interesantes del juego interno. No es lo que sucede, sino cómo me relaciono con lo que sucede, lo que va a afectar mi performance. No es perder o ganar, no es fallar, no es la frustración, el enojo, sino cómo me relaciono con eso. Lo que va a determinar cómo lo haga. Entonces, la metacognición me permite darme cuenta y moverme de ahí. Yo hablo de jugar de 3 maneras
como un científico, ¿sí? Porque tengo que poder pensar lógicamente lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer, y poder tomar notas que no serán definitivas, porque pueden cambiar. Jugar como un campeón, porque no significa que no me importa perder. La derrota me duele como loco, pero la derrota la tengo que abrazar como la información que me falta para ganar, para conseguir aquello que yo quiero. Obviamente que queremos ganar, pero hay que saber jugar como un campeón. Y el campeón presta atención a todos los detalles. Es una actitud, es la manera en que me paro frente a lo que hago. Y jugar como un artista. ¿Por qué? Porque yo creo que el deporte es un medio para expresarse, para una expresión de tu ser. Y si no lo haces así, sos simplemente un robot, una máquina. Inteligencia artificial berreta. Porque la verdadera inteligencia es poder expresarte libremente dentro de la cancha, dentro de los límites que te propone el juego y el rival. No hay nada más interesante que poder sortear los límites. Y ese es el desafío más grande para mí que tiene el deporte. Vamos a aprovecharlo. Le robaron un minuto, ¿vale? Lo regalé. Preguntas, le regalé un minuto. Dentro de, si el entrenador dentro de una práctica, un entrenamiento, digamos, con la vorágine que hay, con el poco tiempo que tiene, Sí. puede encontrar un espacio, un lugar como para que los jugadores encuentren ese espacio íntimo, ese espacio de reflexión dentro de las 2 horas o 2 horas y media que tienen de entrenamiento. Sí. Si el entrenador puede, digamos, tener ese espacio para que los jugadores puedan practicar y empiecen con esa forma, ¿no? Está buenísima tu pregunta, y lo primero que quiero decir, que lo hubiese dicho si me regalaban el minuto que me robó Ale. Es que en realidad el entrenador también está jugando un juego interno, y el entrenador también tiene la posibilidad de conocerse mientras hace lo que hace. Digamos, ¿qué me pasa a mí mientras entreno? ¿Qué me pasa mientras transmito un mensaje al otro? ¿Estoy parándome desde un lugar de jerarquía o estoy parándome en un lugar donde yo también estoy aprendiendo? Eso, por un lado, es como yo lo tomo ahora que soy entrenador y participo con deportistas de manera individual o en un club de rugby. Por otro lado, también creo que el entrenador puede ser el primero que desarrolle esta capacidad de reflexionar sin tener que hablar tanto sobre ello, sin tener que hablar de entrenamiento mental. Con que genere un entorno de reflexión donde haga pensar a los jugadores o jugadoras, ya está sucediendo. Donde se hagan estos espacios. Yo creo que sí hay tiempo en los entrenamientos. Incluso basándonos en las tecnologías y los datos, lo que decía Ale, es muy interesante para mezclar eso con esto. Es decir, los días de alta, quizás no hay intervención del entrenador, que el jugador saque conclusiones. Los días de baja puede ser más analítico y preguntas. No. Con preguntar ya estás invitando a que el otro piense. A veces sucede que el rugby ha sido tan jerárquico en su manera de enseñanza, que es lo que digo es la verdad. Esta es la verdad y no la cuestiones. Y ahora está cambiando eso, porque está cambiando la cultura. Entonces, aprovechemos eso. Está cambiando la cultura, pero para eso uno también tiene que tener esta apertura, esta flexibilidad para decir que tampoco uno sabe todo y que uno está aprendiendo, y preguntar. Porque el juego no está definido. No está definido.